este tipo de plataformas que pueden proveerle a las personas oportunidades de aprender, creo que tiene muchísimo valor. Me gustaría ver más proyectos así, entonces felicidades por este proyecto, gracias por el espacio. El día de hoy vamos a estar platicando un poquito acerca de lo básico en cuanto al tema inmobiliario. Pero cuando hablamos del tema inmobiliario, de bienes raíces, hay algunas suposiciones y una fundación que en mi opinión tenemos que crear para verlo desde el lente adecuado. Y número uno es, cuando hablamos de el sueño americano, ¿no? Por ejemplo, Lidia, si yo te fuera a preguntar a ti, ¿qué palabras utilizarías tú para describir ese concepto del sueño americano? Posibilidades. ¿Qué posibilidades? Janet, ¿alguna idea? ¿Cómo describirías tú ese concepto del sueño americano? Perseverancia, ¿no? Cuando tú perseveras algo, lo logras, ¿sí? ¿No? Okay. Yo diría por tener una casa, comprar una casa, tener un trabajo, tener un carro para moverse para ir al trabajo, o tener suficiente dinero para ir de vacaciones. Correcto, tener una casa, tener un buen empleo, poder cubrir tus necesidades, poder salir de vacaciones, definitivamente poder proveer algo mejor para nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, este concepto del sueño americano, mucha gente se va de sus países buscando este sueño americano, hacen muchísimos sacrificios para poderlo lograr, pero para poder realmente lograr el sueño americano, tenemos que aprender a jugar el juego americano. ¿De dónde eres? De México. De México. ¿Estarías de acuerdo que el sistema financiero e inmobiliario es diferente aquí que es en México? Yo creo que sí. Sí. Sí, bueno, tal vez es igual. Lo único que cambiaría sería el cambio de la ganancia. Okay. La ganancia sería diferente. Los bancos, cómo se mueven también. ¿Cómo se mueven los bancos? ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué te piden? ¿Cuánto te pueden prestar? Entonces, definitivamente el juego empieza a cambiar. El juego americano es diferente a como es en México, o en Bolivia, o en Perú, o en cualquier otro lado. Entonces, de repente creo que nos falta un poquito entender cómo se juega el juego americano, cómo es el sistema, por qué existe de la manera que existe, para que de nuevo podamos sacarle provecho a todas las oportunidades que hay. Porque la realidad es que el sistema americano está construido y fue diseñado para el consumo. Entonces, todo lo que es el gobierno, el IRS, todo lo que se hace, como es un sistema meramente capitalista, la intención es que la gente pueda consumir, que la gente pueda comprar. Pero si no sabemos hacerlo, ahí es donde se nos complica un poquito. Entonces, vamos a empezar desde lo básico. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que un banco nos puede pedir para poder calificar para un crédito hipotecario? Entonces, Janet, si yo viniera a ti un día y te digo, Janet, necesito que me prestes $400,000. ¿Tienes el dinero? Necesito que me prestes $400,000. ¿Qué te gustaría a ti saber de mí para determinar si me prestas esos $400,000 o no? Que eres una persona honesta, un buen pagador. Un buen pagador. Para que yo pueda confiar en ti, puedes checar igual, maybe, pues ahí lo que hace el banco, ¿no? El crédito. ¿Qué Entonces, crédito tú tienes? queremos saber si es que pagamos nuestras deudas. ¿Qué más? Si tienes trabajo. Si tienes trabajo, cómo están tus ingresos. ¿Qué más nos gustaría saber? Y esto es normal a cualquier persona, aunque si nos piden $100, $1,000, lo que sea. ¿Cuánto te queda de tu ingreso neto? Si Okay. pagas impuestos. Si pagas impuestos, o sea, toda esa información, cualquier ser humano querría saber esa información. ¿A quién le has pedido prestado antes? ¿Les has pagado o no les has pagado? ¿Tienes empleo? ¿Estás muy endeudado? ¿Pagas a tiempo? ¿Estás estable en tu empleo? ¿Pagas impuestos o tienes problemas fiscales? Entonces, cualquier individuo haría estas preguntas. Pero lo interesante es que cuando pasamos a hacer una aplicación inmobiliaria para algún crédito, a veces nos preguntamos ¿por qué me piden tanto? ¿Por qué tanta documentación? ¿Por qué me quieren checar mis cuentas bancarias? ¿Por qué me quieren checar mi crédito? Y es justamente por eso. Porque nosotros vamos y le pedimos a una institución $300,000, $500,000, y son preguntas normales que ellos quieren saber. Entonces, punto número uno que ellos quieren saber es el ingreso. ¿Okay? El ingreso. ¿Cuánto ganas?
¿En dónde trabajas y cuánto ganas? Ahora, lo interesante del ingreso y del empleo es que lo que ellos nos piden son 2 años de empleo estable o de ingreso estable. Si tienes negocio o lo que sea, ellos quieren ver cuánto dinero has hecho por los últimos 2 años. Si vas a aplicar junto con alguien más, pues obviamente ese ingreso se junta. A veces nos confundimos con los empleos, porque normalmente se dice que tienes que haber trabajado por los últimos 2 años. Pero no quiere decir que tienes que trabajar en el mismo lugar. Simplemente lo que el banco quiere ver, como comentamos, es que hay una continuidad de ingresos. O sea, y que de no estás... egresos, ¿no? Bueno, checa los egresos también, ¿no? Sí. Porque es importante. Exacto. Entonces ellos quieren ver que tenemos una fluidez en nuestro empleo. No quieren ver que estamos 2 meses en Taco Bell y luego nos salimos por 4 meses y luego estamos en Walmart un ratito. Entonces ellos quieren ver que hay una fluidez. ¿Por qué? Por lo mismo, porque eso les da su seguridad de que les vamos a poder pagar. Si ya hemos estado en un empleo por bastante tiempo, las probabilidades de que dejemos ese empleo son menores. Entonces, número 1, ingresos. Número 2, lo que comentaba Janet, tus deudas. ¿Okay? Uno es cuánto dinero llega y otro es cuánto dinero sale. Hay mucha gente que gana muy bien. Yo conozco gente que gana $15,000, $18,000 al mes, pero tienen 7 carros y tienen 2 casas y tienen un montón de préstamos. Entonces, cuando haces la matemática, sus deudas, lo que les queda es muy pequeño. Entonces, no solamente se trata de ganar mucho, sino cuánto ganas y con cuánto te quedas. Ese realmente es el tema principal. Hay gente que quizás puede ganar menos, pero no tiene deuda. Por ende, a veces quizás puede calificar mejor que alguien que tiene un ingreso más alto porque no tiene esas deudas. ¿Okay? Entonces el concepto es cuánto ganas y cuánto das. ¿Okay? ¿Con cuánto dinero te quedas? ¿Okay? Ese es número 2. Número 3 es tu crédito. ¿Okay? El crédito cuenta una historia. Cuando uno ve un reporte de crédito, eso es en esencia lo que está haciendo, cuenta una historia. Si eres una persona responsable, a quién le has pedido dinero anteriormente, cuánto les has pedido, con qué interés, o sea, todo sale ahí en tu reporte de crédito, de ahí nadie se escapa. Entonces, es importante entender el reporte de crédito, ¿para qué sirve? Tú estás tratando de demostrar un comportamiento. Y el crédito es un tema que se podría hacer una clase entera solamente de crédito, pero la manera que tenemos que voltear a mirar el crédito es, ok, ¿cómo yo puedo demostrar que soy una persona responsable? ¿Qué herramientas tengo para yo poder crear este historial? Porque el banco no se va a ir por lo que tú le dices, se va a ir por lo que está aquí. Entonces, de repente hay gente que le tiene mucho miedo a las tarjetas de crédito. No quiere tarjetas de crédito porque no nos queremos endeudar, o porque les tenemos miedo, porque nos han dicho que son malas. Entonces hay gente que no quiere tarjetas de crédito. Entonces de repente no tienen nada en su reporte de crédito. Pero no hay ningún mérito en no utilizar un dinero al cual no tienes acceso. ¿Sí me explico? Entonces, si de repente tú tienes una tarjeta de crédito y tienes $10,000 ahí, tienes un límite de $10,000 en tu tarjeta de crédito y no la usas, o la usas poco, o la pagas siempre, eso es lo que el banco está buscando. ¿Por qué? Porque podrías utilizar los $10,000, podrías irte de shopping, podrías hacer muchas cosas y no lo haces. Entonces, eso es lo que el banco está buscando. Así es como ellos miden tu responsabilidad. Entonces, las tarjetas de crédito son importantes, en mi opinión son muy importantes, pero hay que saber utilizarlas. Y si aprendemos cómo utilizarlas, entonces podemos empezar a crear todo este tipo de historiales. ¿Okay? Pero llega muchísima gente a la oficina, corren su reporte de crédito y no tienen nada. Y a veces pensamos que eso es mejor, que es preferible no tener nada, no deberle a nadie, ¿no? De hecho hay gente que me dice que yo no quiero deberle a nadie. Pero si no le debes a nadie, no tienes cómo demostrar que eres una persona confiable. Por ende, tiene que estar ahí. Es algo fundamental, especialmente en este sistema. El crédito, lo que el crédito te permite hacer es tener acceso al dinero de los bancos. Es eso. Si tú no tienes crédito, todo lo tienes que pagar tú. Todo tiene que salir de tu bolsillo.
porque nadie va a confiar en ti para prestarte dinero. Cuando tú sabes utilizar el crédito y lo tienes bien, tienes acceso a lo que tú quieras. Si quieres ir a comprar una casa, te dan el dinero. Quieres comprar un carro, te dan el dinero. Quieres tarjetas, préstamos, tienes acceso a capital ilimitado de los bancos. Entonces, este punto es fundamental, especialmente en nuestra cultura. No se nos implica cómo crear un buen crédito. No se nos enseña cómo hacerlo. Nadie te dice cómo hacerlo, qué hacer, qué no hacer. Y un poquito por eso es que estamos aquí, especialmente para la gente joven. Porque de repente el chavo cumple 17 años, 18 años. ¿Cómo le haces? O sea, sacas una tarjeta de crédito, vas, financias un auto. ¿Qué puedes hacer? Pero mucha gente, siento yo que fallamos, porque desde los 18 ya empezamos a cometer errores. Ese fue mi caso. Empezamos a cometer errores y es mucho más difícil reparar un crédito dañado que crear uno que está bien desde el inicio. Entonces, este punto es fundamental. Yo tengo una clase entera solamente de crédito, que es los diferentes burós de crédito, qué es lo que están buscando, qué es lo que ellos miden, porque al final son algoritmos. Y un algoritmo es una ecuación matemática que tiene diferentes variables y todos esos factores los pone en un score de crédito. Entonces, la pregunta es, más o menos, ¿qué puntaje necesito para poder comprar una casa? ¿Okay? Depende del programa, y eso es un poquito lo complejo que en este tema de temas inmobiliarios. Casi siempre la pregunta es depende. Pero yo diría, aproximadamente, si tienes como un 620, ya puedes empezar a hacer algo. Hay algunos programas que te pueden financiar desde 580, más o menos por ahí. Pero yo diría 620, 640, ya estás en una mejor posición. ¿Ok? Entonces, número 1, ingreso. Como habíamos comentado aquí, 2 años. 2 años de ingresos, tus deudas, tu crédito. Y número 4 es cuánto dinero tienes. Si usamos el mismo ejemplo, yo vengo con Janet y le pido $400,000, pero no tengo nada. No tengo ni un peso. Versus si yo vengo y te digo, Janet, préstame $400,000, yo tengo ahí 50,000 que yo puedo poner hacia mi proyecto y a ti te pido la diferencia. ¿Con quién te sientes más cómodo? Con el que tiene un respaldo. Con el que tiene un respaldo, exacto. Ahora, aquí entra esta conversación de los programas, ¿ok? Muchos hemos escuchado de programas sin enganche, programas con enganche, que te piden, que no te piden. Pero el concepto es ese. Si yo vengo y estoy pidiendo una cantidad fuerte de fondos para algún proyecto, el proyecto puede ser comprar una propiedad, el banco pregunta cuánto dinero tienes. ¿Cuánto tienes en tus ahorros? ¿Tienes o no tienes? Y de ahí van a determinar el programa. ¿Okay? El programa. Entonces, si hablamos un poquito de la diferencia entre un programa que te financia tu enganche y uno que no te financia tu enganche, no hay mejor ni peor. ¿Okay? Ningún programa es malo. Al final la meta es adquirir una propiedad. Esa es la meta. ¿Cómo lo haces? Depende mucho de lo que está aquí. Entonces, ¿cuáles son los pros y los contras? Si tú utilizas un programa que te financia tu enganche, está bien, no pasa nada. Pero hay ciertas cosas que tienes que saber. Número 1 es que vas a tener un interés más alto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay más riesgo para el banco. Así como comentabas tú, Janet. Si yo no tengo un respaldo, no tengo nada que aportar al proyecto, pues incrementa el riesgo. Entonces el banco mide el riesgo. El interés no es más que una medición de riesgo. Eso es lo que es. Están midiendo qué tan arriesgado es tu propuesta o es tu proyecto. Si tienes crédito bajo, si tienes poco ingreso, si no tienes enganche, pues se vuelve más y más arriesgado, por ende el interés empieza a subir. Por eso de repente tú puedes ver, ya le puede comprar la casa A y le dan un interés del 5%, y Lidia compra una casa exactamente igual y le dan un interés del 6%. ¿Por qué? A veces la gente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué yo pago más que mi amiga? O de repente dicen, es que mi amiga compró con un interés más bajo y a mí me están dando un interés más alto. Y a veces la gente y a veces cancelan contratos y no lo hacen porque al compadre le dieron un interés más barato.
Lo que no entendemos es por qué. Es por todo esto. Algo aquí está diferente, es diferente para ti que para el amigo. Entonces, no, los intereses no es algo de que dicen, oh, los intereses están al 4.5% y todo el mundo consigue el 4.5%. Así no funciona. Es una medición de riesgo basado en todos estos factores. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta este punto? No, al contrario, ahora podemos ver que, por ejemplo, porque yo diría que se ha mal visto la palabra crédito, ¿no? Cómo funciona. Interesantísimo cómo los programas se van dando en base a tu historial, ¿no? Y el historial es una responsabilidad personal. Entonces, bueno, yo que trabajo mucho con esto de la abundancia, me abre mucho la mente y me hace sentir que 100% responsabilidad. 100% responsabilidad. ¿No? Y eso va a funcionar mucho mejor entre ambos cuando quiera uno adquirir una casa, ¿no? Claro, y eso es lo que te abre las puertas, porque de nuevo ya tienes acceso a capital. ¿Quieres empezar un negocio? Te pueden dar, el banco te da el dinero, porque es capitalismo. El banco quiere que consumas, quiere que produzcas. Ellos te lo dan, el dinero está. ¿Eres confiable o no eres confiable? Entonces, si hablamos de este tema de abundancia, hablamos mucho de cumplir nuestros sueños, de crear algo mejor. Todo eso requiere dinero. O sea, de una manera muy real. Ahorita estamos en un salón y este salón cuesta dinero. Costó dinero construir, cuesta dinero mantener. Entonces, se vuelve mucho más difícil lograr tus metas si tú tienes que pagar todo. Lo que la gente exitosa, y cuando digo exitosa, digo en temas capitales, en temas financieros, gente que tiene dinero, que no es todo lo que es el éxito. El éxito engloba muchas diferentes cosas. Pero si hablamos del éxito financiero, gente que tiene dinero, entiende este juego. Y saben cómo utilizar dinero de otras personas para sus fines personales. Y eso es lo que haces cuando compras una casa. Porque tú no tienes $500,000 o $600,000. Necesitas los fondos. Otra cosa que a veces mucha gente no sabe es, cuando el banco te presta el dinero, $500,000, el banco le manda al vendedor esa cantidad completa. No es que con tus pagos mensuales le vas pagando al vendedor. Al vendedor lo liquidan completamente. Le dan todos sus fondos, los $600,000, ellos lo reciben, le restan sus gastos y ellos reciben el monto completo. De ahí tú le pagas al banco, ya tienes una deuda con el banco. Entonces, siempre estás comprando una casa en cash. Las casas siempre se compran en cash. La pregunta es, ¿con el cash de quién? Esa es la pregunta. ¿El dinero de quién estás utilizando? ¿Tu dinero o el dinero de alguien más? Mejor conocido como el dinero de los bancos. ¿Okay? ¿De alguien más? Así funcionan los bancos. Lo que los bancos hacen es cuando Lidia va y hace su depósito mensual de $18,000 de su ingreso mensual, lo que el banco hace es que ellos toman ese dinero y no está guardado en un locker, o ellos lo circulan, ellos lo prestan. Y luego de esos préstamos ellos ganan intereses, y así es como funciona un banco. Un banco lo único que hace es que vende dinero. Un banco vende dinero que no es de ellos. Ellos venden tu dinero. Tú me lo das, yo se lo vendo a Janet, yo se lo presto, le cobro un interés, y así es como funciona. De nuevo, es aprender el juego americano. Es como el monopolio, ¿verdad? Es exactamente como el monopolio. Exactamente así. Saber jugar con el mecanismo de fluir el dinero, hacer las inversiones, ¿no? Exacto. Algo así. Y sabe cómo manejarlo el banco, ¿no? Porque si hay una situación de inestabilidad ahorita, el banco no te presta, si tú quieres, por ejemplo, para refinanciar tu casa. El banco sabe la situación que está pasando y te va a poner pruebas, te va a poner trabas, perdón, de muchas maneras. Y por eso muchos gente que está trabajando ahorita en construcción están detenidos, porque dice, el banco no está prestando a nadie. Y te dice, ¿sabes qué? No te conviene ahorita porque el interés está elevadísimo, pero porque como está todo, no hay algo estable. Exactamente. Entonces ahí entra ese factor de los mercados. Entonces, una vez que tú entiendes esto, tú vas con el banco, te revisan todo esto y te van a dar lo que se llama una carta de preaprobación. Esa carta de preaprobación normalmente lleva un monto. Pues, por ejemplo, te van a decir, ok, Janet, tú calificas por un préstamo de $600,000.
basado en lo que revisamos, podemos hacerte disponible hasta $600,000. ¿Okay? No, y te puedo decir, como te digo ahorita, pero el interés está y tú dices, no, pues no me conviene. Entonces, igual, quise cambiar mi auto y me dicen, no, ¿sabes qué? Lo que pasa, que ahorita, pues lo que me estaban dando por el Miro, entonces dices tú, ¿y qué está pasando aquí? Entonces me dice la chica, ¿sabes qué? Es que en una semana está bien, está bajo, te sube, entonces puede, y ahorita no estamos estables. Claro, entonces mucha gente le tiene mucho miedo al mercado. Y la pregunta ¿es buen mercado o es mal mercado? Entonces, para contestar esa pregunta no es tan sencillo como es un buen mercado o es un mal mercado. Es una sobresimplificación y no es tan sencillo. Anteriormente estábamos en un buen mercado, ¿okay? Era un mercado bueno, ¿okay? Hace un año, el mercado está muy bien, todo se está dando. ¿Cuáles eran los pros y los contras? En un mercado bueno, ahorita la gente cree que estamos en un mercado malo. Este mercado es mucho mejor de lo que estaba antes, ¿okay? Era un mercado bueno, intereses bajos, ¿okay? Pero cuando tienes un interés bajo, ¿qué pasaba con los precios? Hacia arriba. ¿Qué pasaba con la competencia? Queda más por tu casa. Se hacía subastas, como subastas de precios. El que daba más se quedaba con la casa, ¿no? Así fue. Ahorita estamos en un mal mercado, es un mercado malo. ¿Okay? Los intereses, ¿cómo están ahorita? Un poquito más alto. Poquito más alto. No es mucho, es... No es mucho, ¿eh? Está mucho. Realmente no es mucho. La gente que me dice que es mucho, no le. Los precios, ¿cómo están? Han bajado un poco, ¿no? Se han establecido, se han puesto más estables. Exacto. ¿Competencia? Neutral, Menos. ya menos. Es más, claro, ¿Cuál es una percepción, ¿no? ¿Cuál prefieres? Yo no le diría malo, sino tal vez habría que buscarle otra palabra. Sí, y a lo que digo malo es que la percepción es que el mercado es malo. La gente ahorita dice el mercado está mal, no hagas nada, es un mal mercado. Neutral, yo le pondría. La realidad es esta, ¿no? Está más neutral. O sea, si tuvieras que escoger uno, ¿cuál escoges? ¿El otro? ¿Este? Neutral. ¿Verdad? Eso es lo que está pasando ahorita. Es lo que la gente no me entiende. La oportunidad está ahorita. ¿Por qué? Porque como tú lo dijiste, los intereses sí subieron, pero han subido un poquito. No es, o sea, si antes te daban un 4, ahorita te van a dar un 5. ¿Okay? Hice un video hace un par de semanas atrás mostrando una gráfica histórica de cómo han estado los intereses. En los 90 estaban al 17%. Aún en el 2002 estaban al 12%. Y ahorita la gente literalmente no quiere comprar una propiedad porque le dan el 5%. Esa reacción es perfecta. No hace sentido, pero por eso estamos aquí. Porque, ¿qué es lo que sucede con los medios? Nos meten miedo. Es puro miedo, no es más que miedo. Y en mi programa de radio la semana pasada estábamos platicando sobre eso, sobre estos mecanismos de control. Y creo que tenemos que tomar un paso hacia atrás y darnos cuenta qué es lo que realmente está pasando. Si tú te metes a investigar, hay muchas propiedades que se están moviendo. La pregunta es quién las está comprando. Y ahorita hay empresas muy grandes que están comprando cientos y miles de casas por mes. Esto, búsquenlo, métanse. Hay uno que se llama BlackRock, hay muchos fondos que están comprando muchas casas. Para ellos venderlas. Para ya sea que ellos sean los dueños, las pueden revender, las rentan, suben las rentas. Entonces, si estuviera mal el mercado, estas empresas saldrían y no comprarían. Porque ellos saben que está, o sea, nos manipulan de una forma, ¿no? exacto. Y hacen que no compre la gente y ellos aprovechan para comprar todo. Exacto. Entonces, lo que ha pasado ahorita en los últimos 6 meses es impresionante. El mercado estaba así, ¿ok? Yo, empresa, a mí no me conviene este rollo, porque es mucha competencia, tengo que ofrecer más, todo se infla, los precios están arriba. A mí no me interesa el interés, porque tengo capital ilimitado, yo, señor empresa.
Entonces, ¿qué hago? Digo, medios de comunicación, espántenme a todo mundo. Díganles que es mal tiempo. Díganles que los intereses están muy altos. Díganles que no es buena inversión. Eso ha pasado en los últimos 6 meses. Búsquenlo. Ve tú, CNN, lo que sea, medios. Espántenme a la gente. Necesito que la gente deje de comprar. Elimíname al comprador. Si me eliminas al comprador, yo voy. Claro, uno monopoliza, ¿no? Exactamente. Hay un grupo, porque hay grupos de intereses que son los que realmente movilizan todo este asunto financiero. Entonces, claro, si tú tienes miedo, pues la gente que común y corriente no quiere invertir, no quiere acceder, y le das oportunidad al otro que realmente haga su juego, ¿no? Exacto. Y eso es lo que ha pasado. Si tomamos vista objetiva de lo que ha pasado por los últimos 6, 8 meses, son campañas de miedo muy sofisticadas, muy efectivas, o sea, te ponen gráficas. Ahorita la gente cree que los intereses están al 80%. Y no, han subido un punto, 1.5. Entonces sí va a hacer una diferencia en tu pago mensual. Pero históricamente, lo que no te dicen es de nuevo que en los 80s estaban al 18%. Y un 5% realmente es un muy buen interés. Entonces, ¿qué hace la gente? Se espera, dice, mejor no hago nada. Como tú bien dices, llegan otros que así lo hacen. Y así es como los ricos se hacen más ricos y los pobres nos hacemos más ricos. Así es como funciona. No somos pobres. O sea, son mecanismos de control muy sofisticados. Entonces, mi intención es que lo podamos entender y que nos basemos en datos reales para poder tomar buenas decisiones. Al final, si vas a comprar un inmueble, tiene que hacer sentido, tus números tienen que hacer sentido. En la próxima clase vamos a hablar de propiedades de inversión, específicamente propiedades de inversión, ¿okay? Pero hay muchos beneficios cuando es tu casa, ¿okay? Algunos de ellos, para la gente que está mirando esta clase, es fundamental, si tienes casa, que tengas un buen contador. Si no tienes un buen contador, estás dejando miles de dólares sobre la mesa. Ahorita te lo explico. El gobierno, de nuevo, el gobierno incentiviza todo este tipo de consumo. Ellos quieren que la gente compre propiedades porque circula el dinero. Entonces, si tú tienes una hipoteca, parte de tu pago mensual es tu interés, ¿ok? Parte del pago que tú mandas cada mes se separa y le pagas interés al banco. Todo lo que pagas de interés, el IRS te permite deducirlo de impuestos. Entonces el IRS te dice, compra tu casa, todo lo que gastes en interés, yo te lo regreso. Pero compra, por favor. Pero si es que no se llena la forma 1098 en tus taxes o tu contador no te lo dijo, ya se fue. Entonces, de nuevo, es el sistema. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Cómo funciona el juego? El gobierno quiere que tú compres casa. Y te dan incentivos en tus taxes para que lo hagas. Mucha gente no sabe que esto existe. Pero búscalo. Y es que se dio hasta en los carros anteriormente, ¿no? Yo trabajaba en impuestos y me daban, cuando el gobierno comprabas un carro nuevo y te daba el crédito. Te dan deducciones, te dan créditos. Entonces, de nuevo, hay que preguntarnos por qué. ¿Por qué te regresan el dinero de tu interés? El gobierno no tiene por qué regresarte lo que le pagas al banco. Es una transacción privada. Yo te presto dinero, te cobro X monto. El gobierno no tiene nada que ver. ¿Por qué se meten en este rollo? Para incentivar a la gente. Para que lo Compras, hagas. Para que haya movimiento. Para que lo hagas. Para que circule el dinero. Si no, lo que pasa es que el dinero se queda atrapado en el pico de la pirámide, no baja. Y ahí tenemos problemas de colapso de la demanda agregada, lo que tú quieras. Se vuelven problemas mucho más complejos. ¿Por qué? Porque el dinero no hace su función. El dinero no fluye. Y hay una estadística que dice que el 90% de la gente que logra ese título de millonario, lo que signifique, lo hacen por medio de bienes raíces. Lo hacen por medio de bienes raíces. No es por su empresa, no es por su empleo, es por esto. Y en la próxima clase vamos a hablar un poquito de cómo los inversionistas logran duplicar, triplicar sus ingresos y su net worth, su valor, conforme a los bienes raíces.
Pero la intención con hoy, muchachos, es poder hacer que su mente trabaje un poquito, ¿no? Y que digan, ok, ya estoy aquí, este es el sistema que me tocó vivir. Me tocó vivir en este sistema capitalista, tiene sus fallas, claro que tiene sus fallas, no es un sistema perfecto, pero es lo que hay. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo se juega? ¿Qué me van a pedir? ¿Por qué me lo van a pedir? Y así creo yo que podemos tener mejor beneficio, porque como tú comentabas, Lidia, si nosotros no lo hacemos, alguien más sí lo va a hacer. Y yo soy de la idea de que si necesitas rentar tu casa está bien, o sea, no es malo rentar. Esta idea de que rentar es algo malo, o de repente hay agentes que se ponen a criticar a la gente que renta, yo estoy en contra de eso porque cada quien tiene su circunstancia diferente. Pero si es que tienes la oportunidad de comprar tu propiedad, hazlo. Porque todos los beneficios que vas a tener son mucho, o sea, a veces ni siquiera nos damos cuenta de todos los beneficios. Número uno, no solamente hablando del tema económico, sino del tema emocional y el tema de estabilidad. Y ya tú hablas mucho de esto. El miedo de que te suban tu renta, que te digan, hey, ya no puedes tener a tu perro, hey, tienes muchos carros, hey, ya se va a cancelar tu contrato, ya no vas a poder estar. Entonces, cuando tú rentas, no está mal porque tú pagas para utilizar un espacio, pero hay riesgo ahí. Y el riesgo es de que estás a la merced del dueño de la casa. Si el dueño de la casa te dice, hay lana aquí, la quiero vender, no hay nada que puedas hacer, ¿no? Y si te dice, mira, voy a permitir que hasta que termine tu contrato, en cuanto termine tu contrato yo voy a vender la casa, te tienes que ir a otro lado. Pero ¿qué pasa si tus chavitos ya tienen amigos en el vecindario? ¿Qué pasa si ya se acostumbraron a su escuela? ¿O qué pasa si lo que sea? Hay muchos factores ahí, ajá. Y lo experimenté yo, recuerdo cuando me llegaron y me dijeron, tu contrato ya no va a ser por un año, va a ser mes a mes y probablemente esta casa la vamos a vender. Mi hija escuchó y dijo, ¿cómo, mami? Esta no es nuestra casa. Entonces lo que me llevó a mí, no me llevó miedo, me llevó un impulso que al día siguiente dije, yo voy a buscar un realtor, yo me voy a quedar con esta casa. Entonces empecé a trabajar todo esto que tú estás diciendo, pero también tiene mucho que ver con uno, ¿no? De que la va a comprar, porque el realtor me pedía lo que me pedía y aquí está, y directo, ya, pero lo puedes mandar por... No, aquí está, aquí está. Igual me dijo, nunca había conseguido vender una casa comprar una casa tan rápida, pero por lo mismo, porque uno no puede dejarle todo al realtor, sino ayudar, y esto te lleva a un impulso de decir tú, es cierto, ¿cuánto dinero perdido cada mes? ¿Por qué? Porque así es. Del otro modo, tienes algo que dices tú, bueno, poco a poquito se va a ir la ganancia. Por ejemplo, yo puedo decir que ahorita ya mi casa vale el doble de hace 2 años que yo la compré. Entonces, ¿y de quién es esa ganancia? Es tuya. Cuando de otro modo hubiera sido de alguien más. Entonces la intención es esa, o sea, que podamos ver tal vez en dónde estamos mal, en dónde estamos bien, qué tendríamos que hacer y hacerlo, porque como tú comentas, se vuelve un tema de responsabilidad personal. Y la gente que realmente logra tener éxito financiero es la gente organizada. Nada más. Son organizados. Saben llevar sus cuentas, tienen todo bien, construyen su crédito, saben en dónde invertir, en dónde no invertir. Solamente se llama organización. Entonces, es también no solamente un llamado a lo inmobiliario, sino también un llamado a lo económico, y a la responsabilidad personal, y a sentarte y decir, ok, ¿en dónde estoy? concientizar. ¿Cuántos son mis gastos? ¿Cuánto es mi ingreso? ¿Cómo estoy? ¿Qué necesito? Checar mi crédito, cuáles son las cuentas que me están afectando, qué puedo empezar a pagar, y hacerlo. Tenemos que hacerlo, especialmente como hispanos. Como hispanos tenemos que tener más potencia en estos temas financieros, inmobiliarios, inversiones, criptomonedas, blockchain. O sea, hay mucho allá afuera que la gente le está sacando provecho. Nosotros no, simplemente porque no sabemos por qué, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. La intención de hoy era darles los requisitos básicos: ingresos, deudas, crédito, qué programa vas a utilizar, cuánto dinero tienes. Si alguien tiene alguna pregunta específica, con gusto me pueden marcar. La información va a estar ahí en todas las páginas. ¿Tenías una pregunta? Sí, que si podías
poner tu teléfono para que sí. pudieran contactar contigo si tienen alguna pregunta respecto a esto? Y esta historia continúa, como dices tú, lo dices, una probadita. Hay mucho de qué hablar, honestamente hay mucho de qué hablar. Esto fue solamente por encima, pero cuando ya empiezas a hablar de propiedades de inversión, ya tienes tu casa, ¿qué sigue? Ahí te voy a volar la mente, te lo prometo. Sí, me gustaría mucho lo que es el crédito, ¿verdad? Porque es lo que va a construir la base para los siguientes pasos, ¿verdad? Exacto. Entonces la próxima clase la podemos hacer un poquito más intensiva de crédito específicamente. Pues hasta la próxima semana. Entonces 801 709-1708. Me pueden mandar un texto, me pueden marcar, estamos a la orden. Pues aquí vamos a seguir dando lata. Entonces, cada semana esta clase. No sé, tal vez una mensual, tal vez semanal, 2 veces por mes. Ahí empezamos a. Y bueno, como hispanos hay que tratar de traer más gente, ¿no? Yo pensé que iba a haber más, pero o sea, son clases muy buenas, muy interesantes. que te abren, entonces tratamos de invitar más gente. Sí, y ahorita la estamos transmitiendo, de hecho Lidia la está transmitiendo por el show de Lidia, Preservan del Arte, ya, entonces esta clase igual, si no tuviste la oportunidad de estar aquí presente, pues puedes escucharla y si tienes alguna pregunta igual, conectarte con Tony, pero ese es nuestro propósito, de que vengan más, ¿por qué? Porque no hay como estar físicamente, ¿no? Entonces, esta es una preparación como de alumno maestro, que igual a lo mejor la que está aquí quiere hacer alguna pregunta, o Eri, tu gente de todo Soleil, aquí tenemos a Tony. Ahí estamos, que me manden un mensajito, cualquier pregunta, pero vamos a estar indagando un poquito más profundo en todos estos temas. David, perdón, no, Eri, siempre te he dicho. Muchas gracias.